Bueno, buenas tardes a todos los chicos de Historia Argentina y Latinoamericana. Hoy ya empezamos nuestra segunda clase y en esta clase vamos a hablar de la conquista y colonización. Sí, vamos a analizar este periodo de la historia argentina y latinoamericana, que es bastante significativa a la hora de comprender las realidades de nuestra América Latina. Y para ello me voy a tomar el atrevimiento de guiarme de un audiovisual que, si ustedes lo encuentran online, ¿sí? Se llama Conquista y Expolio, un material de la BBC de Londres, un documental bastante hermoso que se centra en un primer momento, en definitiva, cómo Europa, a través de esa conquista y el expolio, expoliar es el robo, terminó consolidando su sistema capitalista, o terminó consolidando el capitalismo en sí. Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria, ¿sí? Cuando uno habla de conquista, se tiene que remitir sí o sí hacia 1492 con la expansión ultramarina de los estados ibéricos, tanto de España como de Portugal. Pero esto ya lo sabe casi medio mundo. Lo que muchos no saben es por qué España se decide recién en 1492 lanzarse a la conquista de nuevos territorios. Y lo que no mucho se estudia es que en ese año, en 1492, España recién había estado reconquistando su territorio en una lucha con los moros desde hace bastante tiempo. Muchos siglos de pelea contra los musulmanes en la propia península ibérica. En 1492 se toma Granada y gracias a los reyes católicos terminan consolidando la reconquista del territorio español. Esto es algo muy importante a tener en cuenta, ya que es la experiencia bélica la que va a ser un factor determinante a la hora de la conquista de América. Bueno, después se inicia todo el proyecto colombino auspiciado por la corona española, por los reyes católicos, y así tenemos, ¿no es cierto?, la idea de Colón de descubrir una otra ruta alternativa para llegar a las Indias. Bien, eso es algo que ya todo el mundo, ¿no es cierto?, lo sabe, en definitiva. Pero ¿cuáles eran los propósitos de Colón en ese viaje hacia las Indias, en esa búsqueda, de nuevos territorios o de una nueva vía marítima? Eran propósitos bien claros, ¿sí? Nuevos territorios para la corona española, en un primer momento, ¿sí? Almas para Dios, ¿sí? El factor religioso también es muy determinante a la hora de esta empresa colombina. ¿Qué pasó? Colón logra arribar a Guanajaí, es así como le decían los nativos al territorio, y ni bien arriba a esta isla se da cuenta de que podría conquistar fácilmente a estas poblaciones. ¿Por qué lo hace? En definitiva, Colón termina diciendo: la ignorancia de estos pueblos va a hacer fácil la conquista de estos nuevos territorios. Bueno, Colón hace sus 3 viajes. Bien, reporta el descubrimiento de las Indias, las define como un paraíso, pero en definitiva nunca termina de darse cuenta que descubre un nuevo continente y que en definitiva no había llegado a ningún tipo de India, sino que había llegado a otro territorio bastante diferente a las Indias. Bueno, otra cuestión a tener en cuenta, ¿no es cierto?, de esa empresa colombina es el ciclo que se inicia, el ciclo de los conquistadores de acuerdo a la línea que sigue Pierre Chauniu. Y para eso nosotros tenemos que centrarnos en los grandes conquistadores, tanto en Pizarro como en Hernán Cortés. Uno conquista la Confederación Azteca y el otro el Imperio Inca. Pero ¿por cómo lo hacen? En definitiva. Y para ello tenemos que analizar
la idiosincrasia en sí de los españoles, de los adelantados y de los hidalgos en definitiva, que eran personas muy decididas a tratar de conseguir lo que se proponían. Y es así que en medio siglo se logran hacer con casi todo el territorio americano en sí. Los propósitos de estos conquistadores también, al igual que de Colón, bastante claros, ¿sí? Nuevos territorios y, sobre todo, en una economía mercantilista, la adquisición de metales preciosos. Digamos, lo más importante de esa empresa era conseguir esos metales preciosos, tanto oro como plata. También es de destacar lo que Chauny hace en su correlato de paralelismo con América anglosajona y cómo en América Latina directamente se procedió a la conquista para luego a la colonización, y en vez que este proceso pasa a la inversa en América anglosajona, donde primero se coloniza para después conquistar. Y también es bastante interesante, y donde Chauny también expone sus motivos y las causas en definitiva que terminaron por hacer, ¿no es cierto?, de que los españoles terminen conquistando América y terminen estableciendo una economía de depredación. ¿Qué quiero decir cuando hablo de economía de depredación? Es decir, de aquella economía que expolea, es decir, que se aprovecha, ¿no es cierto?, de los recursos económicos que brinda un nuevo territorio, es decir, que brinda en definitiva lo que va a ser la colonia española. Además, el proceso de conquista va a traer muchas bajas a los pueblos nativos, entre una de ellas siendo un paralelismo. Hoy por hoy hablamos de pandemia, ¿sí?, hoy de epidemias. En ese momento no existía nada por el estilo, pero sí se costó un gran saldo humano, es decir, millones y miles de personas fallecidas, producto de la conquista, y no tanto por el accionar bélico, sino producto de las nuevas enfermedades que van a traer los conquistadores de Europa hacia América, ¿sí? ¿Qué tipo de enfermedades? Tanto peste negra, sarampión, gripe, bien, entre otras, terminaron diezmando a la población nativa de América Latina. ¿Sí? Es el gran saldo humano, en definitiva, que terminó arrojando la conquista americana. Que también muchos no se habla de esto, pero sí es importante que nosotros lo tengamos como un factor muy crucial. Pasado el proceso de conquista, es decir, de sometimiento de los grandes imperios y de muchos grupos étnicos, se establece la colonización. O si se quiere, tanto el proceso de conquista y colonización van unidos, no es que van separados, ¿sí? Lo que hace un español al momento de llegar a un nuevo territorio inmediatamente es fundar una ciudad. Y ya para esto vamos yendo a Romero, ¿sí? El tema de la fundación de una ciudad para un español es muy importante en el plano psicológico. Supone la adquisición y el apoderamiento del nuevo territorio para la corona, ¿sí? Entre otras cosas más, por ejemplo el repartimiento de indios y de solares, ¿sí? Y a partir de la ciudad, ¿no es cierto?, comenzar el proceso de expansión hacia otros nuevos territorios. Bien, ustedes por ahí dicen, profe, un español llegaba y fundaba una ciudad. Sí, tiene en su lógica, en definitiva, para, ¿no es cierto?, ir adquiriendo mucho más territorio, en definitiva, seguir expandiéndose. Este proceso de fundación de ciudades también tiene, ¿no es cierto?, su cierta lógica. No es que un español va a fundar una ciudad en el primer territorio donde se va a encontrar, no, tiene que tener ciertas características ese espacio, guiadas, ¿no es cierto?, por ciertas normativas que van a fijar muy bien cómo se debe fundar una ciudad, el plano, por ejemplo, de damero que tiene que tener, las instituciones donde se tienen que ubicar, bien, todo bastante organizado. Y si hablamos de organización, tenemos que ver cómo se va a definir administrativamente y territorialmente
los nuevos territorios. Se van a crear virreinatos, va a haber audiencias, ¿bien? La metrópoli va a controlar casi todo. Este control, ¿no es cierto?, va a ser muy importante a través de la Casa de Indias y la Casa de Contratación, ¿bien? Entre otras instituciones que se van a hacer presentes. ¿Qué más podemos decir de ese proceso de colonización? En ese proceso de colonización vamos a tener también que analizar la economía colonial, esa economía de depredación que va a ser gracias, ¿no es cierto?, al esfuerzo y el trabajo humano de todas esas poblaciones autóctonas que van a poner en movimiento la nueva estructura económica que se va a fundar en América, o sea, a través de un pacto colonial. Este pacto colonial, ¿qué supone? Que la colonia va a trabajar para la metrópoli, básicamente, y se supone que la metrópoli tiene que abastecer a sus colonias. ¿Qué vamos a destacar en este aspecto? Vamos a destacar la importancia que va a jugar la ciudad de Potosí, bien, con su Cerro Rico. Hay que analizar también otro tipo de sistema de trabajo conocido como la mita, también las encomiendas, y esto es muy importante. Me voy a centrar en el análisis de la encomienda. No lo va a hacer Romero en profundidad, tampoco lo va a hacer Chauniu en profundidad, pero ya que estamos acá lo vamos a hacer nosotros. ¿Qué es una encomienda? Una encomienda es un premio, una merced que se le da a un adelantado por su esfuerzo en la conquista, ¿sí? Y se paga a través de ¿qué? De un grupo de indígenas con un territorio definido, y este español la va a poseer por 2 generaciones. Las guerras calchaquíes, después de guerras calchaquíes, que van a terminar más o menos en el año 1680, en el valle, se van a empezar a establecer este tipo de sistema de encomiendas nuevamente para repoblar todo el territorio, y que en definitiva es una parte de nuestra historia, ¿sí? Ustedes no sé si sabrán, pero en lo que es el actual Molinos y alrededores existía la encomienda más grande de todo el territorio, hablando de la provincia, la más importante en todo caso. Y en definitiva que esta encomienda en su sistema de trabajo, que es bastante fuerte, suponía o se debería suponer lo siguiente: un español, ¿no es cierto?, debería haber protegido a esos indios encomendados, y a cambio estos indios encomendados deberían trabajar para el español. Bueno, este sistema de trabajo se implementó en toda América Latina, bien. Así que gracias a la explotación de esos recursos humanos, de esos indígenas, se va a poder formar esa América colonial en su parte económica. Bien, no nos olvidemos de la encomienda, de la mita y del rol de Potosí dentro de la economía colonial. Para la próxima clase vamos a hablar de las relaciones interétnicas, es decir, qué dejó también toda esta conquista, ¿sí? Ya nos vamos a abocar al plano social y qué pasaba también en la etapa colonial con todo esto. Bueno, chicos, lo mismo, ¿sí? A seguir leyendo tanto a Romero como a Chauniu. En nuestra próxima clase vamos a abordar el tercer tema también de forma general. Y no se olviden que este video solamente le va a servir a ustedes si es que pueden hacer las lecturas. Así que bueno, me despido, que estén bien.